semana hubo una polémica, primero en las redes sociales, y es que un cartel en un coffee shop, así se llama, en un lugar de café en Pocitos, en Boulevard España y Francini, todas las semanas ponen un cartel, un pizarrón, con distintas frases que tratan de ser graciosas o dejar algún mensaje. En este caso era en inglés, no están permitidos los perros o los mexicanos, si lo traducimos. Es una frase sacada de Los 8 más odiados, una película de Quentin Tarantino, pero eso no lo explicaba. Uno pasaba por allí y veía solo esa frase. Las redes sociales circuló durante todo el fin de semana. Este café no abre el fin de semana, recién hablaron en el día de ayer y dieron su visión, pero sí generó una cantidad de repercusiones, entre ellas un cedulón de la Intendencia. Vamos a hablar de este tema con Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo. Fabiana, buenos días. Buenos días. Hola, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Antes de charlar contigo, Fabiana, vamos a recordar, Jaime, un poquito más cómo fueron las declaraciones del dueño del lugar, que además es de Estados Unidos, de Nueva York, vive en Uruguay desde 2011. Exactamente, y habló además del descargo que hizo a través de Facebook, de la cuenta del café, de Coffee Shop en Facebook, habló con el portal Ecos y allí dijo que espera que simplemente la gente recobre la razón. La gente debe pensar que soy un fan de Donald Trump y no es así, o que soy racista o que estoy en contra de los mexicanos, pero nada es verdad, dijo el empresario norteamericano. Agregó que se arrepiente de haber hecho el chiste porque generó sentimientos equivocados y añadió que espera que la gente debata sobre el tema o al menos siga yendo a tomarse un café al local. Ayer estaba repleto de gente. No toda la gente te iba a decir porque ayer reventaba. Dice que toda la gente de la zona que lo conoce Lunes de turismo, pasa además. y en realidad iba como a darle su apoyo. Y está desde 2007 en Uruguay, 2011 tiene abierto este café. Y la frasecita de ayer justamente fue: acá no discriminamos a nadie. Bien, y dice que pone además bowl al lado del pizarrón de agua para los perros, que deja entrar a los perros y que obviamente dejaba entrar a los mexicanos. Pero todo esto además surgió por un tuit del decano de la Facultad de Economía, Rodrigo Arim, y allí hubo repercusiones para bien, para mal, de apoyo, de no apoyo, pero de críticas, pero bueno, finalmente también la Intendencia tomó parte de esto, Fabiana. ¿Cómo fue? Sí, bueno, acá creo que es bienvenido aclarar tres cosas, ¿no? ¿Cuándo interviene la Intendencia? ¿Por qué interviene la Intendencia? ¿Y qué hizo y puede hacer la Intendencia al respecto? La Intendencia toma conocimiento de esto a raíz de, entre otras cosas, del revuelo que se genera en las redes sociales. Hay gente que se comunica directamente con la Intendencia. Entre esas personas se comunican, por ejemplo, la defensora del vecino en Agostino, el presidente de la Secretaría, director de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, Nelson Villarreal. Pero todos se habían enterado por las redes, no eran que habían pasado por ahí, visto el cartel. Supongo, lo especulo, claro. No tengo conocimiento, pero es posible, ¿verdad? Y bueno, y la Intendencia toma conocimiento... O sea que nadie conocía el contexto. Nadie conocía el contexto. Personalmente yo me enteré por las redes sociales, en un momento que alguien me etiqueta a raíz de la publicación de Rodrigo Arim. Consulto a la gente de Secretaría General, que es en el ámbito donde está Inspección General y que es quien debe tomar intervención, si había alguien en conocimiento, si estaba ocurriendo algo al respecto. Me dijeron que ya estaban en conocimiento, que estas dos personas que acabo de mencionar se habían comunicado y que ya estaba en proceso, qué era lo que iba a ocurrir. No me dijeron qué, pero bueno, que ya lo estaban manejando. Por la tarde, a eso de las 13:30, 15:30, 16, va gente de Inspección General al lugar a ver qué es lo que ocurre. El lugar estaba cerrado, como ustedes bien decían, y no había nadie. Se podía ver a través del vidrio, porque el local es con vidrio al frente, que estaba este cartel y que tenía esa frase. Como no había nadie, los funcionarios de Inspección General vuelven a la Intendencia para labrar acta de lo ocurrido. Cuando va el notificador a comunicar esta acta al local a eso de las 18:30, ve que hay gente, que el local está cerrado, pero que hay gente adentro. Entonces vuelve a avisar a Inspección y los inspectores vuelven a personarse al lugar. ¿A notificarlo de qué? Bueno, ahí voy a esto, ¿no? Hasta este momento no se había comunicado ni se había hecho nada al respecto. Lo traigo a colación porque para las 18:30 ya sabemos el revuelo que se había generado en los medios y en las redes sociales, que no eran a raíz de la intervención de la Intendencia. Me parece que vale destacarlo. Por otro lado, bueno, lo que se comunica es que constituidos en el lugar, a raíz de la comunicación de esta frase,
se comunica que esa frase podría estar en violación del artículo 2 de la Ley de Creación de la Comisión contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia del año 2004, que la Intendencia debe controlar a los locales habilitados tanto el cumplimiento de las normas nacionales como departamentales y que en ese contexto se intima el cese del incumplimiento de esa norma y que se va a dar conocimiento a los organismos competentes. Pero ¿se considera entonces que la frase estaba generando odio, racismo, xenofobia? ¿No se entiende que es un chiste? No se hace una valoración, se entiende que puede estar en ese marco violando esa norma y que se va a dar... Pero se hace una valoración. Lo importante es que acá desde lo el que se momento debe que hacer... participa Arroyo, el embajador de mexicano, diciendo que No, sí pero se siente... Hasta ese momento nosotros no teníamos conocimiento de la embajada Solo la de México. Intendencia está haciendo una valoración porque de todas las frases que están escritas no analiza o se pone a estudiar si pueden o no estar generando una violación a la ley. No, fue de la frase que se nos comunicó y lo que se hace es, bueno, se intima en principio, podría ocurrir, pero nosotros no debemos determinar la conclusión sobre esto. Por eso se da conocimiento a las instituciones que sí tienen competencia y que sí deben valorar, que son, como te decía, la Defensoría del Vecino, la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Comisión contra la Discriminación. ¿Y para vos están cometiendo un acto de discriminación? No, ahora termino este relato y te explico cuál es mi valoración, que es personal, no es ni de la Intendencia ni de los otros organismos. La Intendencia acá lo que hace es esta conclusión. Hace constar a la vez que cuando estos inspectores llegan al lugar, la frase ya estaba borrada, cosa no menor, y bueno, se va a dar a comunicar esto a estas instituciones y se pide la documentación de rutina. Vale una aclaración acá también. Por un lado, en cuanto a si esta frase viola o no alguna de las normas que se citó, la Intendencia no puede más que comunicar a los organismos competentes. No tiene facultad de sancionar, no va a llegar a una conclusión que pueda llevar a alguna acción de la Intendencia, sanción de ningún estilo. Y la documentación que se le pide es la documentación que se pide a cualquier local en cualquier momento cada vez que va un inspector. De la misma manera que cualquier inspector de tránsito, si te ve manejando y por cualquier razón interviene, te pide la libreta. De bomberos, de bromatología, de servicio de regulación alimentaria, que los locales lo tienen que tener en el lugar y a mano. Los responsables de este local tenían el de servicio de regulación alimentaria, no tenían los otros, pero como también estaba cerrado y era una jornada más que particular y que extraordinaria, se le dio incluso 5 días hábiles, o sea, hasta después de turismo, para que pueda presentarla. Pero es una cuestión de rutina. O sea, ¿tienen que ir el martes 18 ellos? Tienen hasta el martes 18 porque tienen 5 días hábiles que, como tenemos turismo en el medio, tienen para presentar esa documentación. ¿No alcanza con el descargo público que hicieron? Se labra, los inspectores luego de intervenir ahí a las 18:30 y darles este cedulón, van a labrar luego en ese mismo expediente, que siempre se inicia un expediente cuando se hace un procedimiento de este estilo, van a dejar constancia de los descargos que fueron muy similares, me contó una de las inspectoras, a lo que publicaron en Facebook y que tú explicaste. Mi valoración personal, como te decía, creo que de todo el contexto y de las propias explicaciones, lo primero que se puede apreciar es que no hubo intención de discriminación. Y en estos actos es muy importante. La ley en muchos casos, por ejemplo en los casos más extremos, cuando penaliza la incitación al odio o los actos de violencia por discriminación, tiene en cuenta y valora la intención. Y no hubo tampoco una persona damnificada. Si hubiese, por ejemplo, ocurrido que no hubo una intención, pero en el contexto, y tal vez una persona denunció que siendo mexicana no se le permitió entrar, pero creo que acá, entre que no hubo intención, que la propia persona explicó que no tenía intención, borró la frase incluso sin que se le hubiese pedido. En realidad es una burla a los que discriminan a los mexicanos, claro, es lo contrario. Pero ahora tenemos a la embajada mexicana enojada. Bueno, yo no puedo hacer una valoración sobre lo que haga la embajada. Y de hecho la embajada intervino después de por eso, bueno, eso es lo que digo. Pero la embajada está enojada, pero valora la intervención del Estado. Elogia la intervención del Estado uruguayo en el tema, sin interpretar que es una cuestión de humor. O sea que la embajada mexicana tal vez sí se pronuncia de esta manera porque actuó la Intendencia y por todo lo que pasó. Bueno, nosotros podemos comunicarnos y desde ya con la embajada mexicana y de hecho... Ningún humor justifica la discriminación, dice el comunicado allá. Yo creo que acá lo importante es tener en consideración esto. Cuando se comunica a alguna institución, a algún organismo estatal, que puede haber un hecho, y acá vale en ámbito administrativo, como en el penal, como en cualquier otro, la presunción de inocencia. Se denuncia algo, pero nosotros no sabemos si eso está ocurriendo o no. Nosotros tenemos que responder, intervenimos, primero para ver qué es lo que está ocurriendo, porque estas apreciaciones que yo te estaba dando, que insisto, igual son personales, no las puedo tener hasta no tener conocimiento del hecho. Pero no se sintió así que llegaran los inspectores, que le pidieran otros documentos, el cedulón. Se sintió como una presión de parte de las autoridades. Los inspectores fueron a dialogar
deben labrar un acta. Eso es además una garantía para la persona. Ahora, ¿quiénes son los órganos que siguen con este tema? Ahora, el Servicio de Inspección General labra acta de todo lo sucedido, que como te decía, es una garantía para la persona. La persona va a tener documentado qué hizo Inspección General, a qué hora fue, qué le pidió, qué le dejó de pedir. Y eso se va a comunicar a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, a la Defensoría del Vecino. Pero que vos, Fabiana, también vale decir que no tienen potestades sancionatorias. Pues, o sea, esto ¿ustedes no va toman en el esas marco. llamadas telefónicas como una denuncia formal? ¿Quién hizo la denuncia formal? No, porque eso formalmente, porque aunque sea una llamada de la defensora del vecino o de algún otro integrante de la Institución de Derechos Humanos o el que sea, no deja de ser una llamada telefónica y no deja de ser también, por transitiva, cobrar al grito. Lo vieron en las redes y llamaron. ¿Eso es formal? Mirá, yo oficialmente no tengo la comunicación de a raíz de cuál de los comunicados fue que se procedió. Insisto, yo estoy comunicando esto porque de alguna manera me vi envuelta en las redes sociales por la comunicación, pero de hecho no tengo competencia en el procedimiento y ni siquiera estaba en el país. Sábado y domingo estuve en Buenos Aires, pero sí me interesa el asunto. Procuro desde mi ámbito una buena articulación con las instituciones que mencioné y por eso me involucré de alguna manera. Ahora, Fabiana, pero no conozco a raíz de qué comunicado se procedió. Lo importante vale señalar que de alguna manera se puede considerar y vale y es legítimo y es legal el procedimiento de oficio. Quiero decir, no hay necesidad de una denuncia formal escrita. Muchas veces, porque este caso se ruido. Por ejemplo, del tuit de Arim, ¿ya con eso basta? Basta en el sentido, proceder de oficio es a iniciativa de la institución. Muchas veces, a raíz de las redes sociales, ¿no? Que es lo que se cuestiona acá, se hacen procedimientos que tienen que ver con la higiene de los comercios, la calidad de los alimentos, los vehículos mal estacionados, y eso está bueno. el mal funcionamiento y el mal procedimiento de funcionarios de la Intendencia. Ustedes sabrán que se han iniciado incluso procedimientos disciplinarios de funcionarios que fueron denunciados en las redes sociales. Que la Intendencia a raíz de eso se empieza a interesar en el asunto, pero no puede tomar medidas, si no toma medidas hasta que sí realiza un procedimiento formal, reglado y en el que, primero que nada, da lugar al diálogo y al descargo de la persona involucrada. Ahora, Fabiana, en las redes, vos también te fuiste un poco a la mague de la cuestión, ¿no? Porque preguntabas dónde era el bar, no interpretaste primero que era un chiste. Lo primero que hice fue querer saber de qué estaban hablando y de qué lugar estaban hablando. Pero podés buscar el tweet y mirarlo. Dice dónde es, ¿Sabés cómo se llama? ¿Dónde queda? Sí. Para saber de qué me estaban hablando. A raíz de ese tweet y de lo que me respondieron fue que consulté a la Intendencia si estaban al tanto de eso y me dijeron sí, ya se comunicaron. Nelson Villarreal, la defensora del vecino, y se está interviniendo en el asunto. Toda mi intervención. Fíjate que esto bien vale traerlo a colación, ¿no? Porque toda esta alarma social que se generó no fue a raíz de la intervención institucional, porque cuando la intervención institucional llegó, las redes sociales ya hacía horas que estaban produciendo esta valoración mediática, tanto respecto del denunciante como del denunciado, ¿no? Porque creo que ambos se vieron realmente señalados de sobremanera sobre este hecho y con valoraciones muy fuertes y muy graves, que creo que lo importante acá es que mientras se está juzgando ahora la intervención institucional, que fue a posteriori, que fue no mediática, como te estaba diciendo, y no haciendo valoraciones hasta no tener todos los elementos, lo único que se hizo fue personarse, procurar dialogar y tener todos los elementos, pero sin embargo ya se había hecho, digamos que por quienes estaban a favor y en contra, un procedimiento extrasumario y realmente muy público, que fue lo que terminó poniendo en esta situación a las personas responsables del local y que creo que es lo que hay que ser cuidadosos. Vos, Fabiana, que sos una usuaria activa de Twitter, ¿no? Que ya has comentado alguna vez que recibiste ataques, como creo que toda figura pública de este país, ¿no? A veces te has dicho con saña y con rencor. Hay un tema también de clases de moral que da mucha gente, ¿no? Bueno, y que hace linchamientos con toda ganas de ir con antorchas, en este caso a coffee shop, para prenderlo fuego por un chiste malentendido. ¿Cómo es tu vínculo con las redes sociales? O también desde el cargo jerárquico que tenés, a veces no sienten miedo en la Intendencia o donde fuera de una reacción rápida también por no agarrar bien el contexto, la idea y quedar un poco en offside.
No, la Intendencia lo que hace, y en eso actúa en consecuencia, es tratar de procurar la mayor fluidez y la mayor cantidad de vías de comunicación con la ciudadanía. Las redes sociales, la página de la Intendencia, mucho de esto que ocurre en las redes sociales, por ejemplo, y vuelvo a hablar del tema alimentario porque sí es un asunto dentro de mi competencia, hay en la página de la Intendencia un formulario que vos podés llenar y decir, fui al restaurante tal, me sirvieron un plato con una mosca dentro del plato, y a raíz de eso la Intendencia va a generar una intervención, que no significa que vaya a tomar ninguna medida. Lo primero que va a hacer es procurar enterarse de qué es lo que el ciudadano está reclamando. Entonces, se procura esa fluidez. Lo que no se hace es realizar una valoración o llegar a una conclusión o hacer un tipo de manifestaciones y de opiniones de este estilo solamente por lo que se vea en las redes o en la prensa o en otro lado, porque sabemos que eso es realmente muy subjetivo y nosotros, a diferencia del público en general que puede expresar cualquier opinión y que llega a eso, aunque vemos que tienen, como en este caso, consecuencias muy contundentes a veces, nosotros tenemos que actuar dentro de lo reglado. Y lo reglado es primero intervenir, conocer y después ver si se toma o no una medida dentro de lo que es la competencia de cada uno. Muy bien, Fabiana Goyeneche, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir, Fabiana. Momento de ver cómo está el